Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, gracias por su compañía en esta hora. Una semana bastante interesante aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. En República Dominicana, los comentarios, las opiniones de todo lo que tuvo que ver con el discurso del presidente Luis Abinader el pasado domingo ante la reunión conjunta del Congreso Nacional. En el plano internacional, el tema de Ucrania y la guerra de Rusia, de la invasión rusa. Temas interesantes de lo que vamos a desarrollar en el curso de esta emisión de fin de semana prácticamente de Oye País. Bien, la medida tomada por el gobierno de República Dominicana, que tiene dos vertientes importantes en el tema de unos 6.000 más o menos rusos y ucranianos que se encontraban en República Dominicana como turistas vacacionando cuando estalló la guerra hace 7 días allá inicialmente en las fronteras ruso-Ucrania. Estas personas estaban vacacionando en República Dominicana al cerrar el espacio aéreo, los vuelos, un estado de guerra. Quedaron en una situación de desesperanza, de tensión. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahora, quizás muchos de ellos sin la cantidad de dinero suficiente para la eventualidad de lo que les esperaba. El gobierno tomó la decisión de respaldar la estada de ellos aquí hasta que sean retornados a sus países. Antes de ayer llegó un vuelo de Aeroflot y se llevó un grupo de turistas que estaban aquí. Está hoy ese avión está hoy o mañana en México, en Cancún, haciendo lo propio y así por el estilo. Y los ucranianos también. Entonces la República Dominicana, a través del Ministerio de Turismo y del sector privado, ha tomado la decisión de dar igualdad de condiciones y de situaciones tanto a ucranianos como a rusos. Tiene que ver. El conflicto es allá entre esos dos países. Y aunque República Dominicana adoptó una posición en torno a la guerra de condena a Rusia, en este caso por invadir a Ucrania, en el tema de los turistas que están en el país, rusos o ucranianos, tienen la misma situación. Eso habla muy bien. Primero, es una acción humanitaria correcta. Segundo, es una muy buena imagen de República Dominicana en el mundo del turismo mundial, indicando que allí en República Dominicana, en esa pequeña isla del Caribe, los que vengan de turistas estarán seguros. Si hay situaciones de esa naturaleza o de cualquier otra naturaleza que lo ponga en una situación de indefensión, las autoridades responden, la población, la sociedad dominicana responde. O sea, no hay el temor de que me puedo quedar desamparado en un país o puedo tener un problema que no tenga una solución. Es una imagen buena que habla muy bien de República Dominicana como destino. Enhorabuena, la decisión de las autoridades, del sector privado, de instituciones, de organizaciones que han tenido la decisión de ayudar a estos turistas. Correcta la decisión. El Banco de Reservas asumió los clientes depositantes de la cerrada Banca América. Cuando cierran un banco, la gente a veces no sabe qué va a hacer, y es lógico, qué va a hacer, qué va a pasar con mis recursos, con mis ahorros, qué va a pasar con la cuenta que tengo. Esto lleva un proceso. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos, hay que decirlo, ha manejado el tema, primero, con toda la discreción que era posible dentro de la situación que venía afrontando Banca América desde hace tiempo, hasta llegar al punto de anunciar su disolución, su cierre definitivo, con las garantías de las personas que tenían depósitos hasta un monto y después de que los activos finales de esa empresa bancaria sean liquidados
a reportar a los demás. En el interín, las personas que tienen operaciones y que tienen depósitos, que tienen cuentas, no saben qué hacer. Bueno, Banreserva los asume. Y lo asume Banreserva en su doble condición. Primero, de banco comercial. Segundo, de banco mayoritariamente del Estado. O sea, hay una doble virtud en esta acción. El Estado da su respaldo y también la banca comercial da su respaldo. Otra buena decisión, enhorabuena, que es necesario aplaudir. Esas son las cosas que hay que hacer en un país como República Dominicana, que nos quejamos tanto de muchas situaciones anómalas, pero también hay acciones que tienen sus virtudes y que representan pasos de avance y que trazan normas incluso en diferentes áreas. Le hablaba del tema del turismo con los ucranianos y los rusos, le hablo ahora del tema de la banca con lo que pasó con Banca América y ahora con el Banco de Reservas que asume esas responsabilidades. Y eso habla muy bien, vuelvo y digo, de la estructuración de un país sentando bases, porque son, dirían los abogados, jurisprudencias que se crean, pero no son normas y prácticas que al dar buenos resultados y ser correctas, sientan bases de una continuación y de garantías en diferentes aspectos y áreas de la vida cotidiana. Y eso necesariamente es bueno, señores. Eso es bueno, eso no tiene desperdicios, eso es así, eso es bueno. El presidente Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, y eso es bueno que se vea, señores, cómo son las cosas con este tema, con los temas de las acusaciones de corrupción y de todo esto. Lula lo apalastraron, lo metieron preso, lo maltrataron, le metieron como 12 cargos por corrupción, por una serie de cosas. Sin embargo, al paso del tiempo se ha ido revirtiendo todo porque tenía un componente político tan alto la situación del caso José Ignacio Lula da Silva, que no significa que los hechos de corrupción denunciados sean inciertos o no, que no significa que no se cometieron actos de corrupción y que fueran llevados a la justicia. No. Lo que significa es que la forma alegre de acusaciones que se hicieron contra un líder continental, brasileño primero y continental después, como José Ignacio Lula da Silva, limitaron las realidades. Y los cargos se le han ido descontando uno por uno. Y esta semana el Tribunal Superior eliminó el último expediente que habían con cargos contra Lula da Silva por razones de corrupción, de manejos ilegales en sus funciones de presidente del Brasil por 2 periodos. Esto es así, señores. Esto es así. Finalmente, el juez Moro, que fue el hombre que ganó glorias por las acusaciones y todo esto, pasó después y se inscribió y se metió en el gobierno que sucedió, en el gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, y después de eso fue sacado por una serie de situaciones y ahí anda tratando de lanzarse a candidaturas presidenciales. Políticas. Quitó piedras del camino, sin embargo, enseñó el refajo al final. Son las experiencias. Nosotros como ciudadanos del mundo debemos ver las experiencias de otros países y saber hasta dónde las cosas pasan, ocurren y cómo muchas veces las posiciones alegres se pueden revertir posteriormente. Temblor de 6.2 grados en la escala internacional de Richter se produjo este jueves en Veracruz, México. No se habían reportado inmediatamente daños ni víctimas, pero hay un estado de alarma por un terremoto 6.2 y los mexicanos han sufrido de terremotos devastadores en tiempos recientes incluso,
y ellos saben de qué se trata esta situación. Esta semana, el tema de Ucrania y la guerra sigue siendo lo que domina el mundo. Domina el mundo. Sobre eso vamos a hablar con más detalles en la sección internacional de Oye País. Pero mientras tanto, después de la pausa, vamos a hablar de economía con nuestro analista Carlos Cuello, analizando parte del discurso del presidente en la parte económica y además de otras situaciones que se han ido generando en el país con los aumentos de los precios del petróleo, producto de la crisis, de la guerra, de la situación de las tasas de política económica del Banco Central y otras acciones de cara a lo que es este 2022. Esta semana, mientras tanto, en mi columna Oye País, en Listín Diario, hablo sobre el tema de los combustibles, lo complejo que es este tema de los combustibles, los precios que llega al consumidor, los niveles de precios del barril de petróleo en los mercados internacionales y los efectos que tiene esto sobre la situación nacional a propósito de la ley, el proyecto de ley de hidrocarburos que el Poder Ejecutivo depositó en esta semana ante el Congreso Nacional para establecer líneas horizontales en cuanto a la aplicación de la ley de este negocio de los hidrocarburos y los combustibles en República Dominicana. Comparto mi columna de esta semana en el Listín Diario, Combustibles y Realidades. A continuación. El precio de los combustibles constituye uno de los ejes que más inciden en la economía dominicana, abatida por los efectos de una pandemia de 2 años y ahora por la guerra Rusia-Ucrania. No producimos una gota de petróleo y no podemos prescindir de los combustibles. Estamos sujetos, por tanto, a los precios que rigen el negocio del mercado petrolero a nivel mundial, de los costos del transporte, de la disponibilidad de recursos para comprarlo, de las garantías de suministro de productores y vendedores. Traspasar al consumidor directamente los precios del petróleo, que bordean hoy los $100 el barril, distorsiona por completo el esquema económico del país, por lo que el gobierno ha decidido asumir el diferencial a un costo multimillonario para el presupuesto público. Aunque estamos ante una crisis internacional, debemos tener la completa confianza de que contamos con una cadena de suministro de hidrocarburos sólida que garantice el abastecimiento de los combustibles en cada estación del país, dijo el presidente Luis Abinader en su discurso del 27 de febrero. Y agregó, es un esfuerzo que ha realizado el gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para mitigar el impacto de las alzas de los combustibles. Y si bien los subsidios pueden ser una medida que genera muchas discusiones, es la única vía para evitar un mayor golpe a los ciudadanos. En medio de estas realidades, el gobierno ha sometido al Congreso Nacional un proyecto tendente a sincerizar las escalas costo-beneficios suministros del petróleo y los combustibles que consumimos, lo que obliga a la sociedad a cerrar filas en favor de conjurar la brecha existente. La positividad diaria de COVID-19 se colocó en 3.07% al registrarse 156 casos nuevos detectados en 5.084 muestras realizadas de primera vez. Así lo informó este viernes el Ministerio de Salud Pública al resaltar que no hubo defunción
indicó en el boletín epidemiológico 715 que los que tienen el virus aún activo suman 1.689, mientras que los casos registrados a la fecha son 575.592, de los que 569.533 ya se han recuperado y 2.559.182 han sido descartados. Vehículos de alta gama, armas de fuego y equipos electrónicos son parte de las evidencias que presentará el Ministerio Público para que a las más de 60 personas arrestadas durante la operación Discovery se les imponga prisión preventiva como medida de coerción, informó ayer el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla. El presidente Luis Abinader llamó a la oposición política al diálogo con miras a la propuesta de modificación de la Constitución de la República que busca sobre todo, según explicó, la independencia total del Ministerio Público para que de esa manera se enriquezca la democracia y fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. El asesor del Poder Ejecutivo en materia de turismo, Joel Santos, dijo este viernes que a los turistas varados en el país debido a la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, lo podrían alojar en un albergue de mayor plaza. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Decía mi amigo Orlando Gil, Dios lo tenga en su gloria, que los presidentes tienen que hacer 10 millones de discursos, porque cada persona quiere su discurso a su modo. Unos quieren que diga esto, otros quieren que no diga aquello, otros quieren que les tienda más aquello, otros quieren que esa forma, no debió decirlo de esa forma, se rió un poquito, no se rió un poquito. Entonces los discursos de los presidentes los días 27 de febrero, por mandato de la Constitución, son esencialmente un discurso de rendición de cuentas. Un discurso donde los presidentes van a exponer lo que ha hecho, como manda la Constitución, su gobierno en el año anterior. Y lógicamente esos discursos son, nadie va a decir si algo me quedó mal o no pude hacer, o cometí un error o cometí una falta, no tiene por qué ir a exponer sus faltas, sino exponer sus logros. Y de eso se trata. Además de eso, los presidentes deben vender esperanzas, deben vender lo mejor, las mejores intenciones, no ir al muro de las lamentaciones. Entonces yo iba por la 27 y se presentó un carro en el medio y tuve que esperarme media hora en el tapón. Eso no es lo que tiene que decir. Tiene que decir que agilizaron la 27 para que de ahora en adelante no hayan tapones. O que se planea hacer eso. Hay que tener un concepto claro de lo que son los discursos presidenciales. Y este discurso del presidente Luis Abinader, en el rasgo real, general, de esa tónica, fue el discurso del presidente de la República en esa tónica. Los discursos presidenciales, además de eso, siempre tienen 1, 2, 3 puntos, además de ser puntos luminosos, puntos de anuncios importantes, generan expectativas, le dicen a la nación sigamos hacia adelante pese a las adversidades, y más en tiempos como estos donde las adversidades están por donde quieren. Usted no tiene que salir a buscarlas, ellas vienen solas. Vienen solas. Entonces yo creo, en mi juicio, que así fue el discurso. Yo lo converso esta noche con ustedes y con mi amigo y colega de muchos años, Rafael Núñez,
periodista, curtido en estas lides y que no deciden discursos presidenciales. Vamos a conversar sobre qué puntos trascendentes, qué puntos de importancia, qué expectativas genera un discurso en la primera parte de este conversatorio. Buenas noches, Rafaelito, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rudy, así que muy complacido de estar en tu programa y estar con toda tu legión de seguidores. Le digo Rafaelito por el grado de confianza, no porque él sea más chiquito que yo o sea más joven que yo. Él anda por los mismos años, esa cana que yo le digo a ustedes que yo peino, él anda por ahí también casi cerca. Sí, no, Rafaelito es de cariño, de toda la vida. Así es. Yo comentaba este tema de los discursos presidenciales, que hasta el paletero de la esquina opina. Y eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Yo creo que una sociedad democrática. Claro, y yo creo que los discursos son para eso. Para abrir el debate sobre el camino de la nación, de qué ha pasado, de qué está pasando y qué se espera. Así eso es lo que yo veo. Y eso hizo el presidente. Yo pienso, con la experiencia que uno ha acumulado, que este de ayer fue el mejor discurso del presidente Luis Abinader. Primero porque el que le correspondió hacer anteriormente fue en el marco de la crisis del COVID. Y hablar del 2020 era... Sí, tenía apenas un año. No, o sea, menos de un año. 6 meses en el poder. 6 meses en el poder, sí, 6 meses en el poder. Y en medio de una crisis sanitaria. El presidente ayer evidenció tener, primero, un dominio de la oratoria como se acostumbra a hacer desde la Asamblea Nacional. Segundo, unos contenidos realmente impactantes desde mi punto de vista, porque cubrió casi todas las áreas de la economía dominicana y hizo anuncios muy importantes de cara al tema de la inflación y de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y Rusia. De manera que pienso que más adelante podemos hablar de cada uno de esos temas, pero fue un gran discurso. De puntos específicos, sí. Yo te voy a decir una cosa, Rafael. Yo con los discursos de los presidentes, yo me siento... nunca he ido a la Asamblea Nacional y cuando era director del periódico me invitaban a todas y yo, en mi casa, más cómodo con una taza de café, le digo a mi esposa y a los muchachos, este tiempo es mío, yo voy a oír el discurso, voy a ver el discurso. Y uno, como periodista, lo que trata de buscar realmente esos puntos de inflexión. O sea, con la seguridad que se pronuncia un discurso, tiene mucho que ver con el impacto. El hombre que anda equivocándose en un discurso, de la nación, y que el que se le pierde una hoja, y al que tartamudea y no encuentra la cosa, y a otro que hace así con el teleprompter, eso es fatal. Fatal. Porque la gente le ve inseguridad. ¿Y qué necesita uno ver con una persona que está viendo, pronunciando un discurso? Es la seguridad. Y eso, yo creo que Luis Abinader, el presidente Abinader, le digo, uno le dice Luis porque es más joven que yo, y yo soy un freco con eso. El presidente Abinader, yo creo que ayer hizo galas de ese dominio del escenario. Y en la parte final, que es donde tú le imprimes la fuerza que lleva un discurso, le dio la fuerza que llevaba para la conclusión. Tú tienes que terminar arriba, y él terminó arriba, de una forma que cada vez que uno lo ve a él actuar en los escenarios como jefe de Estado, a uno le impresiona, porque lo que se hablaba del candidato Luis era una cosa, y lo que uno ha visto desde la presidencia de la República, y como humano tiene sus errores, comete sus errores, pero en sentido general a mí me ha dejado asombrada la forma en que él se ha manejado en medio de una crisis, porque si es una situación normal como la que encontró, por ejemplo, el expresidente Danilo Medina, o la que encontró en principio Leonel Fernández en el 2008, no en el 2004, porque fue difícil la de Leonel Fernández en el 2004, fue una crisis económica que provocó la quiebra bancaria en el 2004, el quien recibe una situación de un avión volando en 36.000 pies de altura fue el Danilo Medina.
el presidente Abinader encuentra una situación de crisis de pandemia a nivel mundial que nos impactó a nosotros. La economía se cayó en 6.7%. Y ahora Negativo. Una guerra, negativo, menos 6.7%. Y ahora una guerra que amenaza con ir más allá, que ha provocado de entrada, Rudy, una inflación extraordinaria como no se había visto desde desde la época de Hipólito. Los que escriben los discursos de los presidentes tienen que tener un poco de cuidado a veces. Y voy a hacer una crítica aquí. No vi la mención de la independencia ni los padres de la patria. Me pareció extraño porque siempre los discursos al terminar le dedican ese parrafito final. Hoy día de la independencia, el fervor de los padres de la patria. Me pareció inusual porque Luis Abinader precisamente no es un antipatriota. Así es. No es un hombre que al contrario vive proclamando los ideales patrios. Y me extrañó eso. Y ¿por qué digo esto? No es por buscarle quintas patas al gato, sino porque uno ve luces y sombras en todas las cosas. Y yo creo que además de eso, en un momento determinado, a mí me hubiese gustado más, yo personalmente, que el discurso enumerara puntos directos de las ofertas para el presente y el futuro dentro de la crisis y no dentro del marco de cada tema que estaba tratando, porque puede dispersarse. Y yo, viendo el discurso y viendo las crónicas que se estaban haciendo en la prensa formal, no, porque yo no le hago caso a esa cuestión de lo que dicen las redes porque le da la gana. Sí. En la prensa formal veía que enarmolaban los temas, pero no sobre la base de los anuncios, de las ofertas, de ese tipo de cosas. No sé si te pasó eso. En lo que tú dices de la primera parte de la fecha patria, es algo que la mayoría de los presidentes que hemos tenido siempre o inician o terminan haciendo énfasis sí. en la independencia nacional, en los padres fundadores, en la restauración, si es el 16 de agosto, etcétera, sí, sí. etcétera. Y más un presidente como Luis Abinader, que ha tenido luces en torno a defender la soberanía nacional, el territorio dominicano, claro. Que tiene una política definida con el tema de la migración y que ha dado recientemente una manifestación de cuán definido tiene el tema de la frontera. Está claro con en iniciar la verja inteligente. No, entonces, está claro en eso. Entonces quizás, porque también a él le faltaron otras cosas. Por ejemplo, Rudy, vamos a hablar de un tema que a mí me parece que le faltó y que ha sido luminoso en la gestión de él. El combate a las drogas en la República Dominicana, hay que hablar ahora de antes y después. Es correcto. Son no sé cuántas miles de toneladas. 25 toneladas iban hasta finales del año pasado. Exacto. O sea, lo que nunca antes. Tiene números esta gestión de la Dirección Nacional de Control de Drogas y acciones, claro. que no pueden ni compararse con las gestiones pasadas de todos los gobiernos. Entonces, ese es un punto luminoso y en un punto en donde hay que poner atención porque no es ignorado para la gente que sabe de eso, de que el tráfico y consumo de drogas es el mayor generador de violencia en los barrios, porque esas bandas que trafican con el microtráfico son las que generan la mayor carga de violencia en los barrios, en disputa entre ellos, o un muchacho que consume drogas y que quiere y no tiene dinero, te da un tiro por un celular, etcétera, etcétera. O sea, el tráfico y consumo de drogas es el elemento que mayor violencia genera y delincuencia genera en la sociedad, y por eso se han disparado los números de la violencia en todos los últimos 30 años, se han disparado. De manera que ese era un punto que yo creo que se debió resaltar y que el general que está ahí y todo su equipo han hecho un trabajo extraordinario. Ellos han hecho el trabajo. Tú sabes que me pareció bien
porque es un tema que produce preocupación, y más ahora con la crisis de Europa, con esto de la invasión a Ucrania, el tema de los combustibles y el efecto que tienen los combustibles sobre la vida nacional. Así es. Y si antes de la guerra veníamos en una escalada de precios, Sí. que no sabíamos a dónde íbamos a llegar, Así es. la guerra genera una incertidumbre todavía mayor y provoca más aumentos en los precios. Entonces, el anuncio de decirle al ministro directamente, al ministro de Industria y Comercio, utilice fondos para hacer esto, para el tema de los alimentos y vamos a manejar el tema de los combustibles. La gente lo vio bien porque este es un tema muy delicado. Mira, los choferes de los carros públicos, son tan independientes entre sí, diría yo, a ponerle de una forma, que una ruta te sube el precio, y en una misma ruta te cobran 5 pesos más o no te cobran 5 pesos más. Y son capaces de, si se sienten insatisfechos en sus presiones, de paralizar del transporte. La paralización del transporte te paraliza el diario vivir. Y algún lío. Y los gobiernos, desde Balaguer en el 61, cuando hicieron la primera huelga, a finales del 61, hasta la fecha, los gobiernos siempre han tenido a los choferes, los sindicatos, que ya son convertidos en una verdadera organización y estructura. Entonces, pues la gente también se resiente, porque cada vez que a una señora de esas, que tiene que venir de Los Minas a la feria y tiene que pagar 3 carros y le cobran 5 pesos más en cada uno, son 15 pesos más, y esos 15 pesos le reduce el presupuesto de la casa. Puede significar la cena, Rafaelito, esa noche. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el presidente, además de dar eso, dio las garantías de que el transporte colectivo va a ser una realidad para funcionar y amainar esa presión. Bueno, Rudy, a propósito de eso, no sé si tú te has fijado en la ruta creada ahora en este gobierno en la Winston Churchill. Los corredores. Sí, ese corredor de la Winston Churchill yo lo he visto. Lo primero es que ahí habían unos tapones terribles. No es que no lo hay, pero ahora yo circulo mucho por la Winston Churchill porque tengo una oficina cerca ahí. A mí me pasa lo propio. Y los tapones siguen, pero hay un descongestionamiento mejor que antes y las rutas de las guaguas muy full de gente que están transitando a un precio bueno. Si eso se pudiese hacer en otras... Replicarlo en otros destinos del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo fuera una gloria para la gente que utiliza el transporte público. Pero en sentido general, el tema de los combustibles, Rudy, y lo que depara todo eso, la inflación en sentido general, el presidente lo abordó con mucha inteligencia, pudo establecer, anunciar programas de impacto. Por ejemplo, el programa que era el Prosoli antes, que ahora es Supérate. Va a ser aumentado en 300,000 raciones más, pero también el monto que se le daba a cada beneficiario va a ser aumentado a 1,000 y pico de pesos. Sí, casi el doble. Casi el doble. Es decir, que él ha anunciado también que los propios comedores económicos se va a ampliar con el mismo presupuesto, pero también ha dicho que el bonogás, que también lo recibían unos 900,000 personas, va a ser llevado a 400,000 más. Sí, 1.300.000. Y se va a aumentar también el volumen, el ingreso que se le daba, que no recuerdo la cantidad. De manera que él enfocó esa parte porque está consciente de que ese factor externo de la inflación, una inflación importada, tiene que matizarla, tiene que amortiguarla, si se puede decir así, amortiguarla con programas de asistencia, que él lo que está haciendo es ampliándolo. Que definitivamente los programas de asistencia que comenzaron por la pandemia, por el hecho de pandemia, al ser arropado
los países y principalmente República Dominicana en la situación de la economía por los efectos de la pandemia y los efectos internacionales que ha provocado en las economías 2 años de casi confinamiento. El gobierno que no hace lo que está haciendo el gobierno actual, de darle seguimiento, de darle mantenimiento, de aumentarlo en el momento de crisis si es necesario, se pierde. Porque te voy a decir una cosa, uno dice, ¿de dónde va a sacar el dinero el gobierno? Tendrá que sacrificar algunos renglones, pero lo primero que está es comer, subsistir, tener ingresos para enfrentar los problemas cotidianos. Si la gente no tiene esas facilidades, no importa que te construyan una carretera o que te construyan un puente, que no es que se deje de hacer, pero sí hay que dirigir los ingresos, cuales que sean, a los problemas principales de la gente. Comer, salud, educación, transporte, fuentes de trabajo. Sí, sí. Porque si no, se tranca la cosa. Yo creo que el presidente hizo un buen ejercicio en cuanto al planteamiento general de hacia dónde va el gobierno. Por eso yo decía en principio que los presidentes tienen que ir ante el país, porque esto es ante el país, a plantear soluciones y a plantear esperanzas. Así es. No solamente es a decir, bueno, sí, tenemos la crisis, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? Sobre todo eso, Rudy, que como ciudadanos conscientes que nosotros debemos aspirar a ser, es decir, pero ven acá, ¿en qué contexto fue que Luis Abinader llegó a la presidencia de la República? En el contexto de una crisis mundial que tomó la economía del mundo y la tiró al suelo. Patas arriba. Patas arriba. En el caso nuestro, menos 6.7% decreció la economía. Cayó todo. Una economía en auge. Llegó a cero y se fue por debajo de cero. Por debajo de cero. Menos 6 por debajo, menos 6.7. Entonces, en ese contexto es que hay que ver ese discurso. Porque si estuviéramos en una situación normal, estuviéramos hablando de otra cosa. Pero era una situación anormal, que no bien estamos saliendo del tema del COVID y ya hay una guerra que está provocando otros efectos. Que no sabemos cuáles van a ser. Exactamente, otros efectos. Y en medio de eso, la economía dominicana creció 12,3% en este año pasado. Uh-huh. Y revirtió los 6 que había perdido y aumentó 7. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes de una economía que decreció en 6,7, decreció por debajo de cero, y viene una reactivación económica el año siguiente, el crecimiento es mucho mayor, como se produjo. Comparándolo con el 2019, que es como tenemos que compararlo, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 4,7%. Menor que el crecimiento que había estado registrando la economía, pero un crecimiento que está dentro de los primeros de América Latina en medio de una situación de crisis. Y en medio de eso, Rudy, el presidente y mantuvo lo que fueron los subsidios a toda la población vulnerable que estaba siendo afectada por el COVID. Pero ahora que ya el COVID va pasando y hay algunos programas que han reducido su impacto, estamos hablando más de 12,000 millones de pesos en subsidio. Y ahora eso habrá que calcularlo hasta dónde va a llegar. Sí, porque eso tiene que ser revisado continuamente. Sí es. Porque, como bien dices, está la realidad del COVID, que ya va pasando, pues está la realidad de la economía, que no va pasando necesariamente y que tenemos la incertidumbre de la guerra ahora. Sí es. Vamos a hablar de oposición, de política, del tema político en el discurso, la respuesta de la oposición y la guerra de Ucrania después de una pausa, ¿te parece, Rafael? Vamos adelante. Si tú quieres, si no, y si tu Ingo nos permite que hagamos una pausa en este punto, aprovechen, estírense un poquito y vamos a seguir conversando en el entorno del discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional. Ya volvemos.
de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Les decía antes de la pausa del primer bloque que el tema de Ucrania y Rusia sigue dominando el mundo. Hay negociaciones, hay conversaciones, pero ¿qué va? ¿Qué va? Siguen los avances de la ofensiva rusa sobre Kiev, sobre otras ciudades, en un intento por tomar militarmente esta nación del norte de Europa, del oeste de Europa. Una situación que tiene la atención mundial para el mundo en ascuas por las situaciones que genera una guerra en Europa, tanto en lo que tiene que ver con la economía como en lo que tiene que ver necesariamente con la estabilidad, la paz, la tranquilidad, el desarrollo del mundo en estos momentos. Pedro Vargas nos presenta esta situación desde la redacción central de Oye País en las internacionales. Las autoridades de Ucrania han confirmado este viernes que las fuerzas rusas se hicieron con el control de la central nuclear Zaporizhia, la más grande de Europa, horas después de un ataque con artillería que ha provocado un incendio en sus instalaciones que ha sido posteriormente extinguido. Y representantes de los grupos negociadores de Rusia y Ucrania afirmaron que en la reunión se acordó el alto al fuego temporal en los lugares donde se establezcan corredores humanitarios para la evacuación de civiles en Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte mostraron su acuerdo este viernes porque ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania ni que entren allí sus tropas tras la petición de Kiev de que contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre el país. Estados Unidos anunció la concesión del estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés a Ucrania por los próximos 18 meses, lo que evita la deportación de los ucranianos que se encuentren en su territorio y les permita acceder a un permiso para trabajar y residir. Gracias por estar con nosotros a lo largo de esta semana. Una nueva semana, una semana ya en el mes de marzo, el tercer mes del año que comienza a despuntar. El lunes tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un buen fin de semana, un feliz resto de esta noche y nos vemos el lunes. Yo soy Rudy González. Hasta la próxima.